Esta es una producción de Iglesia sobre la Roca de Delicias, serie expositiva de la carta de Pablo a los Romanos. En estos capítulos en los cuales estamos, forman parte de la cuarta sección de la carta de Romanos. En esta cuarta sección, que comprende del capítulo 12 al 15, Pablo nos habla del poder transformador del Evangelio. Recuerdan que en los primeros capítulos hablaba sobre la condición, sobre el Evangelio, luego sobre la elección y todo eso. Bueno, ahora Pablo está aplicando eso que es el Evangelio y cómo debe reflejarse en nuestra conducta. Esta sección del capítulo 12 lo dividimos así. Vimos del versículo 1 al 2 la relación del cristiano con Dios. ¿Recuerdan? Cómo ahora nos debíamos presentar delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es vuestro culto racional. Del versículo 3 al 8, nosotros vimos la relación del cristiano con nosotros mismos, que no debíamos de tener más alto concepto de sí mismo, que nosotros debíamos estar conscientes, apoyarnos y saber qué era lo que éramos para funcionar dentro de la iglesia, conocernos bien a nosotros. Del versículo 9 al 16 es la relación del cristiano con la comunidad. O sea, cómo una vez conociéndote tú, cómo vas a funcionar dentro de la iglesia, qué es lo que vas a hacer, cómo vas a apoyar a ese cuerpo, porque aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, ¿recuerdan? Y la semana pasada vimos la relación del cristiano con sus enemigos, que no debíamos vengarnos, que debíamos confiar en el Señor, que no debíamos nosotros tomar la venganza por nuestra propia mano. Así que hoy continuaremos con este mensaje, el cual he llamado la relación del cristiano y el Estado. La relación del cristiano y el Estado. Así que vamos a leer el capítulo 13. Sé que todos traen Biblia, así que no es necesario que tengan ahí el boletín. Romanos capítulo 13. Y si alguien no trae, pues puede acercarse con alguien. Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos los que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Alguna vez ustedes han escuchado algún mensaje de estas porciones de la Escritura? La verdad que no es muy predicado, esto no es muy predicado. Pero como ya les he dicho, que nosotros prediquemos expositivamente nos obliga a tomar cosas que no son las que queremos tomar. O sea, no vas a un buffet y comes solamente postre, sino que hay veces que nos dan la verdurita, nos dan todo eso que no nos gusta, ¿verdad? Y esto es una de esas porciones. A veces pensar que un cristiano está sujeto o debe estar sujeto a la autoridad parece que lo damos por sentado. Pero ¿cuáles son las razones bíblicas? ¿Cuál es o por qué debe un cristiano estar sujeto a las autoridades? Bueno, en el verso 1, Pablo comienza con las siguientes palabras: sométase toda persona a las autoridades superiores. Inmediatamente encontramos un mandato al cual debemos prestar mucha atención. Este llamado
no se limita ni es exclusivo solamente para cristianos. Desde luego, los cristianos son los que están recibiendo esta carta, son los receptores de ella, pero Pablo dice toda persona. En el idioma original no dice toda persona, dice toda alma. Por eso es un sentido más amplio. Creyentes y no creyentes, judíos y gentiles, toda persona debe someterse a las autoridades superiores. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice a las autoridades de gobierno. Otra versión dice a las autoridades civiles. Entonces no hay duda, ¿verdad?, de que se refiere a las autoridades civiles. De hecho, Douglas J. Moo dice que son autoridades con cargos de gobierno secular. Y continúa diciendo que Pablo las califica como de gobierno con el fin de indicar que están puestas en una posición de superioridad sobre los creyentes a los cuales él se dirige. O sea, está diciendo, miren, esos hombres que tienen autoridad, que son superiores a ustedes, a esos ustedes deben de someterse. Para el mensaje de hoy lo voy a fragmentar en 3 partes. La primera de ellas es que la naturaleza y origen de la autoridad proviene de Dios. La segunda es el rol que desempeña la autoridad. Y la tercera, en qué consiste que nosotros nos sometamos a esa autoridad. ¿En qué consiste el sometimiento básico? A lo mejor tú a veces como que te andas medio revelando a la autoridad, dices, no, yo soy cristiano y Dios está por encima de ellos y órale, ¿verdad? O sea, vamos a ver qué onda. Vamos a ver si es nuestra manera de pensar correcta. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos deje, ¿verdad?, conocer su palabra en eso que para muchos dirán, yo ya lo sé, yo sé que yo debo de obedecer, pero que su palabra nos penetre para saber cómo debemos de vivir, cómo debe de vivir un cristiano respecto a la autoridad civil, respecto a la autoridad de gobierno. ¿Ok? Señor, muchas gracias. Nos presentamos delante de ti, nos acercamos a tu palabra para que tú convenzas nuestra vida, convenzas nuestro corazón de pecado, que nos infundas temor, que nos infundas aliento, Señor, para amarte y poder discernir tus mandamientos, discernir tu verdad y que tu palabra nos traiga un cambio profundo, porque sabemos que eso es lo que tú quieres para nuestra vida. Señor, muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dije entonces que la primera verdad que íbamos a estar estudiando es la naturaleza y origen de la autoridad del Estado. Es sencillo, lo que voy a probar es lo mismo que dice el texto, que tienen autoridad de parte de Dios y que las autoridades por Él fueron establecidas. Las palabras con las que inicia este verso, o sea, no te dice simplemente obedece, sino que va más allá y dice sométanse, manda a que nos sometamos. Quizá podemos preguntarnos cuál es la diferencia de una simple obediencia a un sometimiento. Fíjense que el sometimiento es ponerse bajo dominio o autoridad de alguien. Ese es el sometimiento. Ponerse bajo dominio o autoridad de alguien. Otra definición es aceptar la autoridad o la voluntad de una persona, generalmente sin oponerse a la resistencia. Así que prácticamente la intención de Pablo, la intención que él tiene aquí hacia los romanos, es de que ellos reconocieran la autoridad y la jerarquía que las autoridades tenían y que ellos se sometieran a ellas, no simplemente las obedecieran. Tú puedes obedecer sin reconocer. ¿Me explico? Y Pablo dice, reconozcan y sométanse. En el capítulo 3, verso 1 de la carta de Pablo a Tito, no vayan, pero igualmente él manda a que Tito les recuerde a los cretenses que se sujeten
a los gobernantes y a las autoridades. Dice que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 16, Él manda que nos sujetemos, o que el cristiano se sujete a los líderes de la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 21, dice que nos sujetemos unos a otros. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 23, dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos. Así que podríamos decir que el sometimiento a las autoridades es el tema central de esta parte que vamos a estar estudiando hoy. Ese sometimiento. Y para lograr o persuadir a que la gente, a que los receptores lograran ellos someterse a las autoridades, Pablo comienza inmediatamente a presentar algunos motivos o razones. Y son tres los que vamos a ver en este primer encabezado. La autoridad viene de Dios, porque Dios es la autoridad suprema. Vamos al versículo 1, ahí mismo, de Romanos, y veamos las palabras con las que inicia. Nuevamente, dice: sométase toda persona a las autoridades. Y luego viene el primer motivo: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es conocido por todos nosotros que Dios es quien tiene la autoridad suprema. Así que no abundaré en algo que sé que conocemos, que ya hemos visto en otras ocasiones, pero que además iremos ratificando más adelante, que Dios tiene la autoridad suprema. Dios no solo posee esa autoridad, sino que además toda autoridad es dada de parte de Él. No hay ni habrá si Él no la permite. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No puede alguien tener autoridad si Dios no le otorgó esa autoridad. En el Evangelio de Juan, vayan conmigo Juan, aquí nos encontramos con Jesús frente a Pilato, y están en el pretorio, en ese lugar donde se sentenciaba. Ellos estaban disputando lo que sucedería con Jesús, es decir, la condena que Jesús iba a recibir. Los judíos ejercían presión y pedían que Jesús fuera crucificado por la blasfemia de haberse hecho hijo de Dios. Eso era lo que ellos decían. Ante la presión, y sin haber Pilato encontrado culpa alguna y queriéndole soltar, va con Jesús, y Juan nos narra un diálogo interesante. Versículo 9 dice: y entró otra vez en el pretorio, o sea, Pilato, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio. Ahora, fíjense bien. Lo que está sucediendo aquí es que le va y le pregunta a Pilato a Jesús y le dice: ¿de dónde eres? Jesús no le responde nada y luego le dice: Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad? ¿No sabes que tengo qué? Para crucificarte, y que tengo autoridad para soltarte. O sea, lo que dijo aquí Pilato era: ¿no sabes con quién estás hablando? Yo tengo la autoridad para saber qué es lo que va a suceder contigo, y tú no me hablas. Versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, porque por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Así que notemos esto, que la autoridad de Pilato venía ¿de dónde? Jesús fue claro: tu autoridad no es una autoridad propia, es una que se te ha dado y fue dada por alguien mayor que tú. Esto no es una enseñanza nueva, sino que es una enseñanza de la cual vemos plagado todo el Antiguo Testamento. Un ejemplo muy conocido, miren, vayan a Daniel
¿Alguien ha escuchado hablar de Daniel, de los que están aquí? Ok. Este es un ejemplo muy conocido, muy conocido y muy claro. Daniel era un joven hebreo. Daniel fue llevado junto con otras personas a Babilonia. Fue llevado ante las autoridades y las autoridades comenzaron prácticamente como a instruirlos o todo lo que era concerniente a Babilonia. Entonces Daniel era conocido junto con sus otros amigos por la sabiduría que ellos tenían. En una ocasión, Nabucodonosor, el rey, tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar, y dice que llamó a todos los sabios y allí iba Daniel. Fíjense, él le cuenta el sueño. No tenemos tiempo de ver el sueño, pero vean lo que dice Daniel 4:24, porque vamos a ver el principio que nos presenta aquí. Daniel 4:24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia de ¿quién? Del Altísimo, Que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Qué está diciendo aquí? Nabucodonosor era un rey un poco, por no decir que bastante, arrogante y orgulloso. Él, vean lo que sucedió en Babilonia, los jardines colgantes, o sea, era algo impresionante, y él prácticamente decía, uy, yo soy el machín. Y un día él tiene un sueño, y en ese sueño, a ese que se creía el machín, que creía que tenía el poder y toda autoridad, Dios le dice, mira, tú vas a andar como las bestias, porque el Señor es el que tiene la autoridad y dominio sobre el reino de los hombres, y Él le da el reino a quien quiere. Así que este rey arrogante y orgulloso se topó con una lección que le mostró quién era el Señor, y que el dominio y la autoridad que él poseía no eran propios de él, sino que venían de Dios. Ahora, el que está hablando aquí en Romanos es Pablo, un obvio conocedor del Antiguo Testamento, y seguramente tenía todo esto en mente. Desde una perspectiva humana, todo gobernante llega al poder por medio de la fuerza, la herencia o la elección popular. Pero un creyente, un cristiano, alguien que ha sido transformado por Él, reconoce que Dios está detrás de todo el proceso. Por lo tanto, podemos decir, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, Dios estableció cada autoridad. Así que no hay fraude, no hay proceso ilegítimo o corrupto que pueda alterar la voluntad de Dios. Ahora, sé que esto puede estar despertando en ustedes algunas preguntas que posiblemente voy a tratar a lo largo de todo el mensaje, ¿sí? Y si no les contesto alguna pregunta, al final pueden decirme, ¿y qué onda con esto? Entonces, que Dios sea la autoridad suprema y que Él dé o delegue autoridad a gobernantes de autoridades civiles nos lleva a la primera razón para sujetarnos, para someternos. Todas las autoridades son puestas por Dios, y Dios es el que tiene la autoridad suprema. Vamos a ver 2 verdades que se desprenden de este principio. Una es que quien se opone a la autoridad se opone a Dios, puesto que Dios estableció todas las autoridades, que Él les dio autoridad. Oponerse a ellas lleva castigo,
pero lleva castigo porque es oponerse a Dios. Ahora, la oposición no es simplemente un hecho de desobediencia, sino que lleva consigo el hecho de encarar y retar a alguien frente a frente. Es una abierta rebelión, y estarlo en contra de la autoridad civil es estar en contra de Dios. El cristiano debe tener, por tanto, este reconocimiento y sumisión. El cristiano debe decir: el presidente que tenemos está ahí y tiene autoridad porque Dios lo puso ahí y porque Él le dio autoridad, sea bueno o sea malo. Ahorita vamos a ir más adelante a eso. Quien se opone, quien se resiste, quien se le pone el brinco a la autoridad, acarrea condenación para sí mismo. Resistir a la autoridad tiene esa consecuencia. Nuevamente digo, acarrea condenación. Citaré nuevamente a Douglas J. Moo, quien dice: debe ser interpretado en su mayoría como un juicio de Dios escatológico, o sea, del futuro. A quienes se oponen persistentemente a los gobernantes seculares y por lo tanto a la voluntad de Dios sufrirán condenación, aunque debemos decir que quien resiste a la autoridad, también aquí es evidente su condena y su juicio. ¿Sí? Evidentemente quien se resiste va a tener castigo eterno, pero también el castigo se va a hacer evidente aquí. Vamos a ver, una vez viendo todo esto, cuál es el rol que desempeñan las autoridades del Estado. Vamos al versículo 3. Romanos 13:3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios les ha otorgado un papel a la autoridad. Ellos tienen un servicio que realizar, y es sencillo: es el mantenimiento del orden social. El papel de la autoridad es mantener el orden social. El ejecutar el juicio a los que hacen el mal y honrar el bien están llevando eficientemente el rol que Dios les ha conferido, y esa es la voluntad de Él. Por esto, su función no es infundir temor al que hace el bien, sino que el malo tema y se restrinja y frene, o se frene de hacer la maldad. Pablo dice: ¿quieres no tener pues temor de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Muchos de los gobernantes o de los gobiernos son deficientes en premiar el bien, pero veamos que sí lo hacen. De hecho, se hacen ceremonias en las cuales se reconocen a los mejor del ciudadano, al deportista del año. Aunque les digo, muchos son deficientes, pero sí lo hacen. De hecho, creo que aquí en Delicias se da la medalla al mérito, o prácticamente es como el ciudadano ejemplar. Se premia a la mujer también ejemplar, se premia al deportista, y todos ellos sí lo hacen aquí en Delicias. Así que, aparte de nosotros ser como que tener esa alabanza de la autoridad, muchos de nosotros como que hemos experimentado el temor a la autoridad. ¿Sí les ha pasado? De hecho, en los centros de rehabilitación se quejan mucho los chavos porque: oye, viene la placa, dicen. Oye, viene la chota. De hecho, muchos de nosotros quizá hemos experimentado ese temor, y es debidamente porque lo que estamos haciendo es algo incorrecto. Pablo dice: ¿quieres no tener temor de la autoridad?
haz el bien y además tendrás alabanza de ella. Y afirma nuevamente que son servidores de Dios. Esta palabra servidores es una palabra muy interesante porque viene del griego diáconos, que por lo general se refiere a siervos o ministros de Dios. De hecho, es muy conocido en el ámbito cristiano esta palabra. Ellos son los diáconos. O sea, son un tipo de líder, unos ministros del Señor. Así que esa palabra es la que Pablo está poniendo para las autoridades. Prácticamente el recaudador, el policía, el presidente, el militar son siervos o servidores de Dios, como el maestro o como el pastor u otros líderes dentro de la iglesia. Eso es lo que es la autoridad. Al ser servidores de Dios, el malo debe temer porque son servidores de Dios, y da una característica importante: que no en vano lleva la espada. Dicho de otra manera, o de manera simple, la autoridad está para promover y comenzar a ejercer el bien, frenar y castigar el mal. El verso 19 del capítulo anterior dice lo siguiente: no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Les digo una cosa: es evidente que Dios usará a las autoridades para hacer lo que nosotros estamos restringidos a hacer. Pablo dice: no te vengas tú solo, no tienes el derecho, tus manos están atadas, pero la de los ministros no, la de ellos no. Él ha instituido organismos que sí pueden hacerlo y podemos echar mano de ellos. Quiero abordar en este punto a qué se refiere la frase no en vano llevan la espada. Lo que es obvio es que esta es una referencia a que el Estado tiene la capacidad de castigar a los malos. Ahora, como dicen algunos comentaristas, asumen que Pablo tiene en mente que el Estado rige y está poniendo en práctica los principios que son de Dios. Entonces, obviamente podemos decir que tenemos que someternos a las autoridades, porque ellos son servidores de Dios, pero el gobernante, la autoridad, está siendo servidora de Dios y su responsabilidad es que debe ejercer y ejecutar los principios que la palabra de Dios nos dice. Solamente así podremos reconciliar estas dos verdades. Pero en el verso 5 encontramos nuevamente encontramos la conclusión de manera breve a lo que hemos dicho hasta aquí. Dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no simplemente por razón de castigo, sino también por causa de la... Así que Pablo aquí vuelve a reafirmar que es necesario que estemos sujetos, no solo por motivo de castigo, sino además por causa de la conciencia. Ahora, al ver nuevamente la insistencia de Pablo al sujetarnos, sé que desde el comienzo muchos han estado preguntándose: ¿debemos sujetarnos en todo? La respuesta es no. ¿Estoy acaso a favor de las revueltas y la oposición al gobierno? No, tampoco. Pero una verdad que también se expresa a lo largo de la Escritura es que debemos primeramente permanecer fieles a Dios. Pues Dios tiene la autoridad, dijimos, sobre todo. Así que miren, por un momento, no debemos de caer en los extremismos que seguramente Pablo estaba hablando aquí, o que seguramente estaba tratando. Había cristianos que se decían que eran tan transformados, que ya habían sido librados del mundo, que ya no tenían la mente que tenía el mundo, que ellos decían: nosotros ya no nos sometemos a las autoridades, porque nosotros nos sometemos a Dios solamente. Y Pablo les pone los pies en el piso y les dice: no, señores, no. O sea, parte de la mente transformada es que ustedes se sujeten a esas autoridades. Así que tenemos
Obviamente el principio de sujeción a la autoridad, pero a la luz de toda la Escritura tenemos el principio de sujetarse primeramente a Dios. Yo hace un momento hablé de los 3 jóvenes hebreos. Esos 3 jóvenes hebreos que se negaron a rendirse o a inclinarse a adorar la estatua del rey. Ellos dijeron, no, nosotros no lo hacemos. Y dijeron ellos, el que no lo haga, lo echamos al horno de fuego. Y no, se postraron y los echaron, y después lea la historia porque no murieron. Sí. Tenemos también a Daniel, que él dice que 3 veces al día se postraba en su balcón y daba gracias. El rey sacó un edicto y dijo, nadie ore, no más que a cierta divinidad. ¿Y qué crees? Lo vieron orar y lo echaron al foso de los leones. Y te dejo con la duda, lee qué pasó con Daniel, porque no se lo comieron los leones. Pero creo que vayamos a Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron, ¿a quién? A los apóstoles, a 2 de ellos, sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de estos hombres. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vayan al versículo 40. Y convinieron con él, con un hombre que les decía, posiblemente ustedes están peleando contra Dios, posiblemente usted es de Dios. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La conciencia de los apóstoles estaba tan ligada a Dios que sabían ellos que tenían que tener primeramente a Dios y servirlo y honrarlo a Él antes que a los hombres. Dios era su autoridad suprema. Se argumenta que Pablo, así que estableciendo que debemos someternos no solamente por causa de castigo, porque vamos a ser castigados, sino por causa de la conciencia. Escuchen, leí un relato que se lo voy a leer rápidamente. Dice, leí por ahí acerca de una ciudad que había investigado algunos fraudes de impuestos y anunció que algunos ciudadanos iban a ser procesados. No dieron a conocer los nombres de los culpables. Esa semana, un número de personas visitó el ayuntamiento para poner en orden sus impuestos. Muchos de ellos no estaban en la lista de culpables. Cuando la conciencia comienza a trabajar, no podemos vivir. Estos, al ver que el gobierno iba a castigar, su conciencia comenzó a decirles, caray, ¿qué pasa cuando vamos conduciendo con el celular y vemos un policía? Es algo ¿qué pasa cuando vemos al tránsito? Y vamos a una buena velocidad que decimos, híjola. Es más, es por inercia. Tú vas a buena velocidad, ves al tránsito y ¿qué haces? Le frenas. ¿Pensaste en frenarle? No. Fue por inercia. Tu conciencia te dijo, bájale. ¿Sí? Ahí evitamos fingir o infringir las leyes. Por eso nuestra conciencia atestigua que es la autoridad, ¿sí? Y que nosotros debemos someternos a ella. Ahora, los cristianos que poseen ya una mente transformada, una mente renovada, no se van a someter por cuestiones de castigo, ¿me explico? Sino que surge la comprensión profunda de que Dios está administrando todo
por medio de los gobernantes. O sea, debemos llegar a la conciencia, al punto de comprensión de que son iguales. Así que someternos a la autoridad es por dos cosas. Uno, Dios delega y establece autoridades, y quien se opone a ellas resiste a Dios, y quien resiste a las autoridades y se opone también acarrea condenación. Las autoridades están puestas con un servicio o para un servicio que es el mantenimiento del orden social, y al ejecutarlo ellos están frenando el mal, castigando a los que hacen el mal, y nosotros podemos echar mano de eso, y también están llevando el rol de Dios que Él les ha conferido para hacer su voluntad. ¿Sí? Y de manera breve vamos a ver cuál es la respuesta del cristiano a la autoridad del Estado. ¿Cómo se somete? ¿Cómo debemos hacerlo? Y Pablo aquí nos sugiere algunas cosas. Versículo 6. Vamos a ver solamente hasta el versículo 7 hoy. Dice: pues por esto también paguen los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Así que a causa de eso, a causa de la conciencia, tú tienes que pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios. Es interesante que veamos algo, No es un mandamiento decir, paga los impuestos, pero sí es un mandamiento a que nos sometamos. Y parte del sometimiento lleva a que nosotros vamos a pagar los impuestos. Nosotros pagamos impuestos porque es el fruto del reconocimiento de que Dios hace su voluntad por medio de las autoridades, porque ellos son servidores de Dios. Así que cada creyente, si tú comprendes esto, si tú vives creyendo esto, vas a vivir de una manera diferente. Pablo nuevamente vuelve a decir: porque las autoridades son servidores o servidoras de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Ya la palabra servidoras no es lo mismo. Ahora se refiere a la palabra que se usaba para describir a los que servían en el templo. O sea, es una palabra más profunda. Ya no es simplemente servidores, sino es una palabra que nos lleva a ver que ellos prácticamente están funcionando religiosamente, sirviendo a Dios sin saberlo. Ellos están realizando cosas sagradas, lo comprendan o no. Y así como un líder religioso va a ser condenado si hace algo indebido, así ellos van a ser condenados si hacen algo indebido, porque todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Ahora, para no tomar más tiempo, voy a concluir leyendo la versión traducción viviente en el verso 7. Escuchen lo que dice: ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y además aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Otra versión: denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, páguenlas. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respeto. Al que deban estimación, estímenlo. Si se fijan, está dividiendo como que dos tipos de impuestos: los impuestos del gobierno, pero también otro tipo de impuestos que pueden ser los de recaudación, por los cuales el gobierno utiliza para hacer otras cosas. O sea que nosotros debemos ser de esos que paguen impuesto, honra o estima. Para concluir, que un creyente viva de esta manera. Imagínate uno que dice que es creyente, se le pone el brinco a los tránsitos, se le pone el brinco al gobierno, se le pone... ¿Qué clase de cristiano crees que sería? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no nos cuadra un cristiano? O sea, obviamente, el que un cristiano se someta también es por parte del testimonio. O sea, que un cristiano se someta es porque ha entendido que debe hacerlo.
La pregunta es, ¿les cuesta a ustedes someterse a la autoridad? ¿Les cuesta o nos cuesta respetar las leyes? Sí, nos cuesta a muchos, ¿verdad? A veces decimos, es un alto, es un semáforo. Una vuelta no hay nadie. Órale, lo hacemos y pensamos que no pasa nadie. Pero no debemos de tener eso. Para concluir, debemos recordar que los cristianos tenemos seguridad de que Dios usará todo para nuestro bien. Muchos pueden decir, ¿cómo yo me voy a someter a Peña Nieto? Mira todo lo que está haciendo. Bueno, te digo algo, Él va a dar cuentas delante de Dios por eso. Pero nosotros tenemos que someternos primeramente a Dios y luego a los hombres. Muchos quizá te están preguntando también, ¿qué de las revoluciones de gobierno? ¿Qué pasa si a mí me invitan a manifestarme y a tratar de derrocar el gobierno de Peña Nieto? Fíjense bien lo que voy a decir. Aquí citaré al hermano Sam Storms, que dice, la revolución armada está justificada solo si el Estado se opone totalmente al propósito para el que Dios la ordenó, y si no hay otro recurso disponible para prevenir el mal masivo. O sea que la revolución es en un caso extremo. No hay. Yo conozco a cristianos que se andan peleando por el gobierno y que hacen tantas cosas y que son mal. Es más el mal testimonio que tienen y que presentan que su sujeción y su conocimiento y su mente transformada, que dicen, yo me someto a ellos. Están dejando el mal. Así que, pero para concluir, vayamos al capítulo 20 de Lucas. Un cristiano evidentemente sigue las pisadas de su maestro Jesús. Versículo 19, leamos juntos. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo y echándole enviaron espías que se simulasen a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, chéquense la pregunta y chéquense cómo querían agarrarlo en curva. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. A ver, ¿cómo decía que enseñaban? ¿Cómo decía? Y chequen con qué lo querían agarrar en curva. Y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿para qué me tientáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen de la inscripción? Y le respondieron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Fijémonos que ellos decían, vamos a ver en qué agarramos a Jesús. ¿Y en qué quieren agarrarlo? En lo de los impuestos. Imagínate, tú como cristiano y pagas impuestos. O sea que Jesús y que la gente puede ver eso como una falta delante de Dios. Pueden ver eso como una falta, que digan, tú te dices muy cristiano y no pagas impuestos. Tú te dices habla rectamente, enseña rectamente, pero no pagas impuestos. ¿No te sujetas al gobierno? Así que la respuesta de Jesús es, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos y relacionémonos de manera recta delante del gobierno. Reconozcamos que no hay autoridad sino de parte de Dios, que Dios los estableció a ellos, que ellos no están para infundir temor a nosotros que hacemos el bien, sino el que hace lo malo. Y aprendamos a vivir de esta manera, honrando a quien merece honra, pagando a quien debemos de pagar. Así que cuidémonos
amémonos a Dios, sirvamos a nuestras autoridades, amemos a Dios y sirvamos a nuestras autoridades, y vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú has sido bueno esta tarde. A veces parecen temas, Señor, que no son muy de importancia para nosotros, pero tu palabra es importante. Y tú inspiraste esta porción de la Escritura por algún motivo. Y ese motivo es que nosotros seamos conducidos en todas nuestras áreas como hijos tuyos. Señor, te necesitamos. Necesitamos tener esa conciencia de que el gobierno, Señor, te sirve. Y sujetarnos nosotros en lo que es bueno y recto delante de los hombres. Orar por ellos, para que ellos hagan tu voluntad. Negarnos a nosotros mismos y vivir para tu gloria, sometiéndonos unos a otros, pero también a tus autoridades. Te rogamos, Señor, esta mañana por el presidente, por aquellos que están en eminencia, aquí en Delicias, en el Estado. Señor, sabemos que si ellos están bien y son rectos, nosotros también viviremos bien. Acuérdate de nosotros. Guía a nuestras autoridades a hacer tu voluntad para ser así bendecidos. Que ejerzcan con juicio cada sentencia, Señor, y que todos vivamos para tu gloria. A veces que nos cuesta, Señor, someternos, pero sabemos que los que te aman, todas las cosas nos ayudan para bien. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Iglesia sobre la Roca Delicias. Búscanos en Facebook, YouTube y podcast como Iglesia sobre la Roca Delicias y disfruta de este y otros mensajes. Estamos en Avenida Tercera Poniente, número 103, Interior Planta Baja, Zona Centro, Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Estaremos felices de recibirte. Sobre la Roca Delicias.